esta semana académica. Ya estamos en nuestro cuarto día de conferencias, mañana concluiremos. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Ofrezco una disculpa a nombre de la doctora Frida Guerrero, que no nos pudo acompañar en esta sesión, tuvo otro tema que atender, pero a nombre de ella les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Alba Reyes, directora académica de Global Open Campus University. Pues le damos la bienvenida a nuestra maestra, ¿no? Nuestra coordinadora de la maestría en Derechos Humanos, la maestra Cristina Nicleva, quien nos trajo a un invitado muy especial, que también le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por estar con nosotros, al doctor Iván Gatón. Y bueno, sin más preámbulo, para no quitar tiempo a la conferencia, cedo la palabra a la maestra Cristina, quien estará moderando esta sesión, acompañándonos a lo largo de ella. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Alba, nuestra directora académica de lujo. Les agradezco esa oportunidad. Pues muy buenas tardes, noches en la República Dominicana, unas 2 horas de diferencia a todos y a todas. Y pues nuestras distinguidas autoridades, todos y todas estudiantes y público en general. Es un gran gusto y honor tenerlos aquí. Me complace presentarles al doctor Iván Gatón y es un gran gusto y honor, pues es un, podría decir, entrañable amigo, pero bueno, es un compañero de doctorado de Ortega y Gasset en España. Nos conocemos desde hace, diría los años, o mejor no, unos 20 años, bueno, no sé, unos muchos años, pero es un gran experto, un diplomático, una persona muy importante en el mundo del derecho, de las relaciones internacionales y de la diplomacia. No voy a quitar mucho tiempo porque tenemos, doctor, unos 40 minutos en total, más o menos, para que si usted pueda tener unos 20 minutos de su ponencia y darles espacio a los estudiantes y al público a participar con usted con sus preguntas, para no pasar más de 50 minutos, digamos. Entonces, lo presento rápidamente, aunque es muy vasto su currículum. Pues el doctor Iván Ernesto Gatón es licenciado en Derecho con un título en Maestría en Estudios Diplomáticos, leo aquí, y un summa cum laude y un diplomado en Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de España. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos en Taiwán. En la actualidad también ha cursado varios doctorados, uno de ellos es de Estudios Avanzados en la Carlos III de Madrid y tiene otros títulos también de doctorado. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Exportación e Inversión. Ha realizado numerosos estudios especializados curriculares en muchísimos países por todo el mundo, como China, Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Japón, España y muchos otros países en comercio internacional y exportaciones. Pues es importante subrayar ese hecho porque trae él todo el conocimiento y práctica de esa política, bueno, del análisis geopolítico del mundo contemporáneo, un tema que hoy en día yo creo sería de los más importantes. ¿No? También se desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia en República Dominicana. En el área académica, actualmente forma parte del cuerpo docente del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular en Madrid y en varias otras instituciones. También ha publicado varias obras y ha participado en muchísimas conferencias por todo el mundo y es coordinador general y académico de los cursos y diplomados en geopolítica y relaciones internacionales en New York, en New Jersey, en diferentes otras ciudades y espacios. Pues un gran gusto y honor. Le cedo el uso de la palabra para su magna intervención. Bueno, querido y estimado doctor Iván Gatón, muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este espacio para compartir las angustias de un mundo en transición, un mundo que nos llama a reflexionar mucho, porque no sabemos dónde podemos terminar, porque siempre la violencia que ha sido marcada como la partera de la historia nos indica que parece que, como decía Henry Kissinger, un personaje no poco amado en toda Sudamérica, pero sí muy apreciado para los chinos por aquello de la diplomacia del ping-pong, denominaba el mundo en el cual nos encontramos como un mundo neo-westfaliano, donde tenemos hombres fuertes, países que son dirigidos por esos hombres que entienden que
no debe existir un marco referencial en base a valores de una humanidad común. Entonces, esos valores de esa humanidad que tiene esa visión kantiana deben ser relegados, cambiados. Y que no es un tema simplemente que nosotros podemos verlo desde un matiz ideológico, porque el mismo proceso que hemos venido teniendo después de la Guerra Fría nos indica que las ideologías han sido relegadas y que en ese marco se aprovechan todos esos aspectos que tienen que ver con el vínculo religioso para utilizar la religión como excusa, y todo aquel que esté en contra de ese marco religioso simplemente se le trata de etiquetar. Pero sí nos encontramos en un mundo que evidentemente hace aguas, porque después de la Segunda Guerra Mundial lo que tuvimos fue un mundo organizado por los países que ganaron esa guerra. Y es lo que nosotros de una manera u otra estamos viendo ahora, donde China dice, pero ¿qué sucede? El nuevo orden internacional nosotros debemos contar. Aunque estemos en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, entendemos que las reglas deben ser cambiadas. Pero lo mismo diría India, que tiene la mayor población que tiene el planeta y que está aportando a la economía mundial más de un 8% del PIB, cuando en el mundo que tuvimos en el periodo de la Guerra Fría, diríamos que su antigua metrópolis, el Reino Unido, seguía teniendo una gran incidencia económica, y un país como Bangladesh está aportando un 1.5% a la economía mundial, mientras Inglaterra o el Reino Unido aporta esa misma cantidad. Podríamos mirar por el otro lado a Francia, que es otro de los países que se beneficia de ese orden que se establece después de la Segunda Guerra Mundial. Y Francia aporta al PIB mundial, según el Fondo Monetario Internacional, un 1.5, pero es lo que está aportando Vietnam, que fue su antigua colonia. Entonces, estamos en un mundo donde hay un tema de un orden mundial que podría ser equitativo si tomamos en consideración el aporte a la economía mundial, y por otro lado, ¿y el aspecto demográfico? Cuando la demografía es el futuro y Europa en la actualidad apenas tiene un 7% de la población mundial. Ese es un elemento importante a tomar en consideración. Uno de los pensadores que más nos ha permitido reflexionar de una manera, digamos, aséptica, porque para mí es uno de los grandes sociólogos que ha tenido el mundo desde finales del siglo XX a principios del XXI, don Emilio Lamo de Espinosa, que dirigió el Instituto Elcano en Madrid, plantea que si Augusto Comte no dijo que la demografía era el futuro, debió haberlo dicho, porque evidentemente que luego usted toma la producción en términos de China y Estados Unidos y se va a dar cuenta que en Estados Unidos la productividad per cápita es mayor que la de un chino, pero la población china entonces hace que en términos de paridad del poder adquisitivo veamos que están iguales desde 2015. Porque la demografía permite entonces que se acerque a esos niveles de productividad que económicamente los países requieren para seguir creciendo. Pero cuando los países crecen, explica don Emilio, tienen poder económico, y cuando se tiene poder económico se quiere tener poder político y también se aumenta el poder militar. De ahí vemos que tanto China como India, como Vietnam, todo el mundo ha aumentado su presupuesto en compra de armas. Pero si estamos en un mundo de divergencia demográfica, pero nos encontramos con un hecho muy importante, y es el de la convergencia tecnológica. ¿Qué le permitió al mundo occidental a partir del encuentro de Europa con América? Entre paréntesis, el más grande equívoco o la más grande equivocación que haya tenido ser humano alguno, que fue la de Colón, de pensar que estaba
en las Indias, pero se encontró entonces con una América y ese encuentro da un inicio a un proceso histórico o un periodo histórico que se le llama modernidad. Pero ¿quién hegemonizó en la modernidad? Como decía el profesor Arnold Toynbee, ¿quién fue que instaló sus instituciones, su colonización, su sistema económico? Fue Occidente. Pero ese Occidente, después de 500 años, tiene convergencia tecnológica. Tuvo la ventaja técnica, científica, que no lo olvidemos, que primero fue la navegación. Tuvo sus ventajas técnicas en la utilización de armas de fuego. Pero luego tuvo sus ventajas tecnológicas a partir de la revolución industrial o, vamos a decir, desde la máquina de vapor, de Watt, y luego todo ese proceso de hegemonía de Occidente, ¿en qué se fundamentó? En la tecnología. Pero ahora tenemos convergencia tecnológica. Los ayatolás de Irán, por más teocráticos que sean, tienen PhD en física y en matemáticas y producen drones que ahora le facilitan a Rusia. China, que lo veíamos como un país donde siempre existían problemas de alimentación y que sus productos eran de mala calidad, ahora China compite con Huawei, compite con Tesla en vehículos eléctricos, pero esa China tiene tecnología 5G y está trabajando en la inteligencia artificial. Pero lo mismo podemos decir de India, que también está ya haciendo incluso viajes a la luz, a Marte. Entonces, divergencia demográfica, convergencia tecnológica en un mundo donde Occidente parece que ha perdido el horizonte porque está teniendo un serio problema de élites, gobernantes, donde existan estadistas, donde la democracia ahora, que es un invento occidental, se encuentra en apuros por el populismo. Es decir, ese mundo en el cual nosotros nos encontramos en Occidente nos indica que los horizontes no son los más halagüeños posibles para nosotros. De ahí que no es solamente don Emilio Lamo de Espinosa, es la propia administración Obama quien, mientras la secretaria de Estado Hillary Clinton estuvo al mando de la diplomacia de los Estados Unidos, decía, we have to pivot to Asia. Debemos pivotar hacia el Asia. Entonces, pivotar hacia el Asia es que ya el eje que existió en la modernidad, que era el eje transatlántico, simplemente se movió. Y ahora nos encontramos en un mundo donde la falta de que una institución que esté acorde al tiempo en que vivimos pueda responder a los grandes desafíos de la humanidad, usted toca la puerta y no tiene quien le responda. Tenemos problemas graves con el crimen organizado a nivel mundial porque vivimos en un mundo interdependiente, globalizado, pero no existen los mecanismos en esa institución llamada Naciones Unidas que permitan enfrentarlos de la manera adecuada. Y lo que están la mayoría de los países con nivel de incidencia a nivel mundial es tener sus espacios, porque la geopolítica vuelve a llevarnos de nuevo al escenario de Lord Palmerston, cuando nos decía que los estados no tienen ni amigos ni enemigos, solamente tienen intereses. Y entonces, en ese mundo en el cual nos encontramos, los desafíos no solamente del crimen organizado, sino del cambio climático, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, por ejemplo, las pandemias que lo vivimos con el caso del COVID, todo eso requiere una acción global, pero ¿quién la articula? Y bueno, creo que estamos evidenciando lo que planteamos cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace apenas una semana, tiene una conversación con el presidente Xi Jinping, a pesar de las agrias relaciones que han tenido desde la administración Trump, lo cual no ha cambiado la relación que ha tenido Estados Unidos con la administración Trump, con la administración Biden. Y
Estados Unidos le pide a China que los precursores del fentanilo, que por favor que tomen en consideración los efectos nocivos que eso está teniendo en Estados Unidos, pero también todo esto se ve coronado con una visita de Blinken en la cual se resalta que debe cesar el apoyo de China a Rusia en medio del contexto de la guerra en Ucrania. Entonces vemos a India, por otro lado, que cuando Ursula von der Leyen visita a India para reclamarle que tomen en consideración lo que está sucediendo en Ucrania y que tomen la línea de la Unión Europea, el canciller de India les dice que India no está para recibir lecciones de Occidente y que Occidente nunca le prestó atención a ellos cuando tenía urgencias y que India entonces puede tener una política exterior en base a sus intereses. Y entonces vemos un mundo donde los BRICS nos indican también que, aliado a una estrategia, yo creo que geopolítica de gran envergadura, que es el Grupo de Organización de la Cooperación de Shanghái, que tiene su propio banco, donde tenemos más de un 40% del Producto Interno Bruto Mundial, y vemos cómo pueden sustituir al Fondo Monetario Internacional. Y para muestras un botón, si vamos a ver la situación en Venezuela, si le hubiesen impuesto a Venezuela las sanciones 40 años atrás, seguro que los gobiernos venezolanos de los últimos años no habrían sobrevivido. Pero ahí está China para prestar dinero. Ahí está Turquía, por otro lado, para apoyar a Venezuela. Ahí está Irán, por otro lado, que está apoyando a Venezuela. Entonces, esto es un indicativo de que nos encontramos en un mundo donde, si bien es cierto, Estados Unidos es y seguirá siendo por el momento la mayor potencia militar, no lo es así en lo económico. Y esto entonces nos lleva a nosotros a tomar en consideración el mundo en el cual nos encontramos es un mundo en reorganización y es como cuando tenemos un terremoto que luego vienen temblores de tierra y puede ser que la casa se nos caiga encima cuando vengan esos temblores de tierra. Prefiero dejarlo ahí para que puedan hacerme preguntas, si les parece bien, porque Cristina me dijo que tenía apenas 20 minutos. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, lo que puede más. Adelante, estimados, queridos estudiantes, público, por favor. Cualquier comentario, pregunta, dudas. Nos escuchamos. Pueden levantar la manita. Adelante, compañero Lucila, por favor. Bueno, yo pienso que el doctor debe de hablar los 50 minutos porque apenas lleva 19 y yo creo que entendió que eran 20 minutos y no son 50, ¿verdad, maestra Cristina? Así es. Y además está muy interesante su tema, que para nosotros es muy novedoso con ese maravilloso exponente que tenemos, ¿no? Con tanto conocimiento. Les voy a pedir solo un minuto porque el cable no me está cargando y en un minuto consigo otro cable. Ok, muchas gracias. Si mientras tanto quisieran pensar sus preguntas o alguna intervención y en un minuto continuamos. Gracias. Gracias, Cristina. Es que está muy interesante el tema, como que nos quedamos picados, ¿no? Y con ganas de saber y escuchar más. Claro, y además es un tema que para nosotros no es común, ¿no? La geopolítica. Te atrapa, ¿no? Seas o no seas litigante, te atrapa. Entonces está muy interesante. Muy interesante. Queremos escuchar más. Así Bueno, es. Así es. Entonces, si vemos ese mundo multipolar, podemos fijarnos que hay una nueva reorganización en todo el espectro de un continente que nosotros solamente vemos en las noticias por las guerras y la pobreza, que es en el caso de África. Entonces, en esa estrategia que ha tenido China, África, de una manera u otra, la presencia china no solamente es inocultable, sino que es muy importante para los países africanos.
Para darles un ejemplo, esa política exterior china hacia el África no es reciente. Es una política que tiene más de 40 años. Y es una ventaja que tienen los chinos con relación al mundo occidental. Y siempre digo que la gente piensa que cuando se analiza a China, está analizando un país. Y cuando usted analiza un país, yo creo que un país grande sería Egipto, que tiene 80 millones de habitantes. Irán, que tiene 90 millones de habitantes. Incluso uno mira a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, pero cuando usted habla de un país que tiene 1.400 millones de habitantes y que es una civilización ininterrumpida por más de 3.000 años, usted no está hablando de un país, usted está hablando de una civilización disfrazada de país. Y creo que hay una subestimación de parte del mundo occidental al analizar China, porque lo hacemos con una perspectiva muy eurocéntrica. Y hay que tener cuidado. La forma en la cual los chinos miran al mundo es muy distinta como nosotros la miramos. Por eso hoy usted verá que en cada uno de esos países en el África hay chinos, pero los chinos hablan desde Swahili hasta africana, porque fueron preparando una élite en su Ministerio de Relaciones Exteriores que pudiera responder a los intereses estratégicos de China. Lo mismo sucede con América Latina. Y aquí pongo un ejemplo que nos va a dar una idea de cómo esa estrategia geopolítica y que tiene la belleza de esa delicadeza que siempre tienen los chinos en tener la fineza, en tener ese elemento casi poético al utilizar el lenguaje, que es la ruta de la seda en la zona de América Latina. Cuando la Revolución China, la capital de China estaba en Nankín, y Chiang Kai-shek tuvo que ir bajando desde el norte de China hasta tener que cruzar el estrecho de Taiwán y quedarse en la isla de Taiwán, antigua Formosa. Y sucede que la Cancillería china se quedó sin nadie que hablar español. Todos se fueron para Taipei. Los chinos enviaron a Cuba a personas que aprendieran español. Pero no sé si ustedes se habían dado cuenta de que China fue preparando una gran cantidad de jóvenes para que fuesen aprendiendo a hablar español, pero no simplemente aprendiendo a hablar español, sino enviándolo a cada uno de los países de América Latina, que fue mi caso, que he recibido clases de personas que manejan todos los giros idiomáticos mexicanos, como por igual manejan los giros idiomáticos de un rolo de Bogotá o de un paisa de Medellín, lo cual indica que los chinos, que no solamente lo vemos en el aspecto militar, donde han ido aumentando su presupuesto en lo que se llama Blue Water Army, es decir, en sus flotas, donde tenemos la situación del mar del sur de China, todo el conflicto por las islas Spratlys, las islas Paracelso, Taiwán, que es un tema fundamental y más visto de que existe un principio de una sola China, están haciendo incluso islas artificiales. ¿Por qué? Porque esa China no tiene salida a mares abiertos y necesita ir teniendo espacios. ¿Para qué? Para poder salir a mares abiertos, y que su fuerte es el comercio, pero también, como no tiene gran producción de petróleo, su petróleo tiene que pasar por el estrecho de Malaca. Y por eso en China existe el complejo de Malaca. Y todos esos aspectos, China los ha venido trabajando de manera puntual, jugando a algo que las democracias occidentales no pueden jugar, al tiempo. Las elecciones en los países democráticos
hacen que casi siempre los países se inauguren con cada periodo de gobierno. No importa que sean del mismo partido. Y una ventaja que tiene el régimen chino es que puede hacer planes a largo plazo. Entonces, eso es en el aspecto de China. Pero estamos viendo la influencia de Rusia, que fue determinante para que una candidata perdiera a través de Cambridge Analytics, como fue el caso de Hillary Clinton con Donald Trump, porque Rusia siempre muy llevada de mantener esa filosofía de los servicios de inteligencia que se inició con Pedro el Grande, con los Oprichnik, y que se vio muy bien reflejado en la NKVD, en la Checa, en la KGB y hoy FSB, que siempre ha sido una élite gobernante en Rusia. Hoy descubrimos que en Alemania han sido acusados varios políticos de estar espiando para Rusia y que Rusia tiene incidencia también en África y que también tiene base militar en Siria. Estamos viendo cómo algo que nos alertaba en la diplomacia del ping-pong en plena Guerra Fría, Henry Kissinger, donde Richard Nixon deja de lado a Taiwán y lo saca del Consejo de Seguridad para darle el espacio a China, porque la doctrina era tener más cerca a Moscú de Washington que de Pekín y a Pekín más cerca de Washington que de Moscú, porque la alianza chino-rusa entonces hacía un bloque que ponía en jaque a Occidente. Eso lo estamos viendo hoy. A pesar de ser rivales geopolíticos por naturaleza, Rusia y China hoy son grandes aliados. Entonces, tenemos un cambio en la geopolítica que alarma, porque a pesar de las sanciones que se le han impuesto a Rusia, fíjense que la economía rusa no dejó de crecer. Y una noticia que acabo de leer apenas unos minutos antes de entrar a este espacio con ustedes, y es que Rusia dice que se reserva hacerse de todos los activos que Occidente tenga en territorio ruso. Y ya ustedes saben que Rusia tiene problemas porque los activos que tenía en bancos occidentales les han sido confiscados por la guerra en Ucrania. ¿Qué indica la alianza ruso-china? Bueno, si lo miramos desde la perspectiva de las relaciones internacionales, desde que la escritura nos permite llevar una cronología desde Hattusil, rey hitita, y Ramsés II, que fue cuando se hizo el primer encuentro, digamos, entre dos reyes o entre dos jefes de Estado, visto desde esa perspectiva, nunca dos jefes de Estado se habían reunido en 40 ocasiones, como lo han hecho Xi Jinping y Vladimir Putin en unos 10 años. ¿Y qué decía la declaración después de la visita oficial que hiciera Xi Jinping a Moscú hace varios meses? Ustedes saben qué decía, que esa alianza ruso-china no era simplemente para fortalecer los vínculos, sino para crear un nuevo orden mundial. Entonces, esa alianza ruso-china nos está dando un referente de ese cambio que dos grandes potencias, una militar, la otra económica, tienen de vista o tienen en vista para el futuro de la humanidad. El otro elemento que no quiero que pasemos por alto en este nuevo desorden geopolítico al cual asistimos es la situación de Medio Oriente, que sigue siendo lo que se conoce en geopolítica como el eje perturbador. El eje perturbador es como la zona que siempre se producen más conflictos. Y no quiero que dejen de tomar en consideración lo que plantean los grandes geopolitólogos
con Musvini y Brzezinski, de que Irán es un pivote geoestratégico, con grandes incidencias en países como Afganistán, donde el 25% de la población es házara, es decir, de influencia persa, con gran influencia en la zona, y lo vemos ahora con las acciones de los hutíes en Bab el-Mandeb, que es el pequeño estrecho que da acceso al Mar Rojo y es por donde pasa el 10% del comercio mundial que cruza el Canal del Suez, que son los hutíes, o por el otro lado, el Golfo Pérsico, por donde pasa en el estrecho de Hormuz el 21% de el petróleo del planeta, pero que no solamente Irán tiene incidencia en esa entrada, es que Irán tiene presencia en el Líbano con Hezbollah, tiene presencia en Gaza con Hamas, a pesar de que Hamas es sunita y los iraníes son chiitas duodecimanos. Pero habíamos pensado que en Irak, como decía el Vaticano en su periódico El Observatore Romano, en el momento en que se hizo la guerra contra Irak por la invasión a Kuwait, de que Irak iba a convertirse en un problema porque la minoría sunita mandaba donde había una mayoría chiita. ¿Y qué ha sucedido? Que después del derrocamiento de Saddam, Irak quedó en manos de los chiitas. Entonces, si usted queda en manos de los chiitas y el Vaticano de los chiitas está en Qom, que es en Irán, que es donde se preparan los ayatolás, y es un régimen teocrático el de Irán, ¿qué sucede? Que Irán tiene gran incidencia política en Irak. Y por eso veíamos en el ataque a Israel la semana pasada que el eje de la resistencia de Irak, que está en Irak, es una amenaza también para Israel. Lo mismo que si pensamos en el caso de Siria, el régimen de Bashar al-Assad, que viene desde la época de Hafez al-Assad, que es la minoría chiita alawita, allí están presentes Hezbollah. Y el enfrentamiento de Israel con Irak, con Irán, viene como consecuencia del ataque al consulado iraní en Damasco, ubicado donde se encuentra la embajada de Irán en Siria. Entonces, no de perder de vista ese Irán como pivote geoestratégico y que no tiene nada que ver con el mundo occidental. Es una teocracia, pero es una teocracia de PhDs. Es de un país que, como nosotros, tenemos las relaciones públicas de los griegos y ellos fueron los que ganaron en Gaugamela. No vemos las relaciones públicas de parte de los persas, que también junto a China son una civilización de las más antiguas que tiene el planeta y que tienen un sentido de autoestima y propia valía muy alto. Pero queda la incidencia o la influencia de Irán en Medio Oriente, pues déjenme decirles que no. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos indican que, bueno, en el Líbano, ¿cuántos libaneses habitan? Casi 5 millones. ¿Y qué es Hezbollah para los libaneses? Hezbollah para los libaneses es un ejército, es parte de ese ente protector, aunque esté fracturado el Líbano. Pero ¿cuántos millones de libaneses viven en Brasil? 8 millones. Entonces se habla de la influencia de Irán en Brasil. Y no pasemos por alto que ahora que llegó Milei al gobierno, Argentina acaba de declarar una orden de persecución contra el ministro del Interior de Irán porque en el ataque a la AMIA en el 1994, recordemos que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de judíos y no solamente se atacó a la mutual judía, sino que también se atacó la embajada judía en Argentina y esto se le endilga a los servicios Quds de Irán. Cuando digo Quds
es que ustedes saben que uno de los problemas más graves que tienen al llegar a un gobierno algunas personas es si confían, o algunos jefes de Estado, es si confían en el ejército que ya existía. Y el ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini decidió hacer un ejército aparte del que existía. Y por eso es que en Irán existen dos ejércitos, el normal y las fuerzas Quds, que es una especie de ejército, pero que responde directamente al ayatollah. Entonces, dejamos a Irán de lado, pero podemos nosotros pasar por alto que India dice, pero yo no estoy en el Consejo de Seguridad y en la actualidad yo soy el país con mayor población del planeta. Pero también ustedes han visto detrás de India el nacionalismo indio, donde Bollywood se utiliza para exaltar a los referentes del nacionalismo hindú, y que ese nacionalismo hinduista está llevando a la persecución de musulmanes, asimismo de cristianos. Pero han visto ustedes la influencia demográfica de India. No sé si conocen un país del Caribe que se llama Trinidad y Tobago, la cantidad de hinduistas que hay en Trinidad y Tobago, o lo han visto en Guyana, lo han visto en Surinam, o para mejor muestra, ¿a qué religión pertenece el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak? Es hinduista, pero es de ascendencia hindú. ¿Qué indica eso? Que esa India entiende que en el mundo en el cual nos encontramos debería estar en el Consejo de Seguridad, debería tener mayor incidencia. Y no pasemos por alto que no es solamente en el Caribe, que es una zona donde nosotros, tanto los mexicanos como los que vivimos aquí en República Dominicana, tenemos más conocimiento, pero olvidamos que el Mahatma Mohandas Gandhi vivió 26 años en Sudáfrica, que en Sudáfrica hay una gran población de ascendencia india. Entonces, ese es el elemento que quiero que vean con India, pero no sé si estamos también tomando en consideración que en ese espectro geopolítico hay un país que ha tenido un giro en la política y que entiende que debe ocupar el lugar que en su momento ocupó porque fue un imperio, y es Turquía. Y nos encontramos con Erdogan en el neo-otomanismo. ¿Y qué ha hecho Turquía? Aparte de ayudar a los amigos del vecino y hermano país de Haití, que parece que, como decía Gabriel García Márquez, no tiene quien le escriba, pero Turquía llega y le instala una mezquita en la ciudad de Cabo Haitiano. Pero en esa mezquita no solamente los enseñan a orar, sino que también les dan alimentación, les dan también prendas de vestir, pero eso lo está haciendo Turquía solamente en Haití. Fíjense cuántas embajadas tenía Turquía hace 20 años y cuántas tiene en la actualidad en América Latina. Incluso ya tiene 12 embajadas. Es el caso de República Dominicana, donde no tenía embajadas, pero hay un dato importante que les quiero dar con relación a Turquía en América Latina. No sé si sucede en México, pero sé de la población migrante dominicana que reside en los Estados Unidos y también aquí en República Dominicana. Hay algo importante y es lo que Joseph Nye llama soft power o poder blando. Turquía, a través de sus series de televisión, sus telenovelas, hay una gran cantidad de dominicanos que están yendo a hacer turismo a Turquía solamente por el poder blando que Turquía está teniendo. Bueno, recuerdo que en un momento dado estuve en Estambul y en el lugar que estuve la gente estaba mirando un reality show que se ubicaba en una zona turística de la República Dominicana.
Entonces, esa Turquía, a través del poder blando, está llegando a los países de la región. Pero es solamente Turquía un actor en el poder blando. No hemos visto el rol que ha jugado Turquía en la situación con Ucrania cuando se ha hablado de dejar salir trigo de la zona del Mar Negro. ¿Quién ha sido el interlocutor válido para Rusia y para Ucrania? Ha sido Turquía. Entonces tenemos a una Turquía que también quiere jugar en ese escenario. Pero no sé si ustedes se habían fijado, y yo que doy seguimiento a algunos temas muy puntuales, el poder que un país tan pequeño como Qatar está teniendo en las relaciones internacionales, donde para la situación que se presenta entre Israel y Hamas, las discusiones se están llevando en Qatar. ¿Sabían ustedes que se está acusando a Qatar de las movilizaciones que se están dando en las universidades ligas yedras como Columbia, como Berkeley, como Harvard, por la situación en Palestina en la actualidad? Porque Qatar está teniendo una gran incidencia, no solamente por Al Jazeera, sino porque también está utilizando de sus fondos para tener una mayor influencia a través de todo el mundo. ¿Qué otro país nosotros debemos tomar en consideración que ahora parece que está desplazando el rol que jugó Alemania en la Guerra Fría? Polonia. Muy importante que tomemos en consideración el rol que está jugando Polonia cuando su presidente Donald Tusk acaba de decir que estarían en disposición de aceptar armas nucleares en suelo polaco. Y donde no olvidemos que Polonia es un país muy importante en la zona de Europa y que siempre ha tenido sus reservas por la forma en la cual siempre fue tratado tanto por los alemanes o digamos los prusianos en su momento, y por otro lado miremos el caso de Rusia y muy especialmente en unos acuerdos que se llamaron Molotov-Ribbentrop, que terminaron teniendo a la pobre Polonia digamos casi cooptada tanto por los alemanes como por los polacos. Si miramos entonces en el mundo del África, creo que estamos pasando por alto los grandes desafíos que existen después que se llevaron del poder al coronel Muammar Gaddafi, donde Libia, que era la Finlandia del África, ahora es un espacio donde la gente lo toma para cruzar hacia lo que es todo el continente europeo, pero que se mantienen en una guerra, digamos, de tribus, porque eso es algo que también en el mundo occidental no entendemos, de cómo esas mentalidades que tienen intereses tribales, usted debe tomar en cuenta las tribus, que no es el mundo occidental. Es algo que sucede para los que estamos cerca de Haití. En Haití existe un régimen parlamentario y es muy difícil que usted pueda en un país que nunca ha tenido una experiencia democrática y un orden institucional que pueda tener un régimen parlamentario, que un gobierno pueda ser exitoso o que se pueda mantener estabilidad política. Pero si nos vamos entonces a Sudán, vemos la situación que se vive en Sudán y que ha sido también soslayada. Los medios de comunicación no nos presentan a Sudán, a pesar de los inconvenientes que tiene Sudán. Tenemos entonces en el mundo occidental un déficit de liderazgo, donde esto lo podemos notar en cómo la ultraderecha ha ido ganando espacios a un punto tal que en Alemania todas las democracias o todos los partidos moderados tuvieron que hacer una protesta en Potsdam recientemente porque la extrema derecha sigue creciendo. Entonces, si vemos estas encrucijadas en las cuales se encuentra el mundo occidental, yo me atrevería a asegurarles a ustedes que estamos en un mundo post-occidental
y parece que al estar en la cresta de la ola no nos estamos dando cuenta. Y creo que, bueno, para dejarle los espacios a las preguntas de ustedes, vamos a darlo por concluido hasta aquí la reflexión nuestra y que sean bienvenidas las preguntas. Muchas gracias, distinguido doctor Iván, por esa magnífica ponencia, pues ese gran recorrido por todo el análisis geopolítico, ¿no? de todo el mundo. Aquí hay una primera participación, una primera pregunta en el chat. Pregunta el compañero, hola, gracias. Y le interesa el tema de la amenaza de una tercera guerra mundial. ¿Cuál es tu punto de vista, doctor? Por favor y gracias. Bueno, yo creo que quien tiene los mejores servicios de inteligencia del mundo, aparte del Mossad, aparte del Pentágono, que tiene como 15 servicios de inteligencia, para mí sigue siendo la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco refería que estamos en una especie de tercera guerra mundial a retazos. A retazos. Nos encontramos en un mundo en llamas, pero nos hemos acostumbrado a ver ese mundo en llamas. Lo que no tenemos es el ataque entre bloques, pero veía ayer a Kirby, el portavoz del Pentágono, donde admitía que hace ya varias semanas que a Ucrania se le entregaron misiles de largo alcance y que era algo que estaba oculto. Creo que hace tiempo que estamos en una tercera guerra mundial a retazos. Afortunadamente, lo que ha sucedido en Ucrania nos muestra que no hay suficientes municiones, que el complejo militar industrial le están pidiendo que se amplíe, pero como todo negocio, quiere que le garanticen su inversión en su expansión. Y dicen, ¿me garantizan ustedes? Bueno, es una forma un poco mordaz e irónica mía de decir, pero el complejo militar industrial dice, ¿me garantizas que habrá más guerras en el futuro para yo ampliar mi producción? Bueno, pero ahí tenemos el fantasma de un potencial enfrentamiento con Rusia que obligará a los países de la Unión Europea a que incrementen a más de un 2% su inversión en el Producto Interno Bruto en armas, y que una forma de que la población que ahora no tendrá servicios sanitarios, en todo ese estado social bienestar en el cual han estado los europeos, se les dice, bueno, pero si ustedes no invierten en esto, vamos a tener que llamar a servicio militar obligatorio. Y todo el mundo se asusta, ¿cómo? ¿Servicio militar obligatorio? Pero yo creo que sin darnos cuenta, estamos en una tercera guerra mundial a retazos. Pero es un mundo que todo lo que vemos todos los días en los medios son tambores de guerra, porque los conflictos, para la persona que hizo la pregunta, todos terminan en una mesa de negociación. Y lo que menos se está tomando en consideración en este momento es la diplomacia para dar por terminado los conflictos que tiene el mundo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta en el chat del compañero Christopher. ¿Qué usted opina sobre la influencia de China en América Latina? ¿Ve una disminución en la influencia política de los Estados Unidos sobre Latinoamérica? Ustedes se recuerdan el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que en su propuesta política hablaba de romper vínculos con China, pero siempre en política un asunto son las teorías de los idealizantes y otras las manipulaciones de la realidad. Y sucede que cuando llega el gobierno se da cuenta de que el principal socio comercial de Brasil es China. Y si hay un órgano sensible para los seres humanos, más que el corazón, es el bolsillo. Cuando vio que las finanzas de Brasil iban a ser afectadas, cambió radicalmente su posición con relación a China. Pero lo mismo sucede en Perú, principal socio comercial, China. Lo mismo sucede en Chile. Y veamos que Milei acaba de tener un acercamiento porque existe una base, entre comillas, científica en Neuquén, en Argentina, de China.
Esto quiere decir que ya los chinos llegaron. Estamos viendo que Venezuela se ha mantenido de pie gracias a la ayuda económica china. Estamos viendo que la potencial Suiza de América Latina es Guyana y los vínculos de Guyana son muy próximos con China. Es un desafío para Estados Unidos la presencia china en la región. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta en el chat del compañero Jerónimo. ¿Hay una guerra fría en el Caribe entre China y los Estados Unidos? ¿Cuál sería el rol de República Dominicana y Puerto Rico en esa guerra fría? Gracias. Bueno, recordemos que Puerto Rico queda como compensación a partir de la guerra hispanoamericana de 1898. Puerto Rico era una provincia de España. Y Estados Unidos se toma Guantánamo en Cuba, porque Cuba, si lo miran desde la perspectiva geopolítica, es la isla que cierra el acceso al Golfo de México, importante para la circulación marítima en la región, pero Puerto Rico no tiene ese rol. Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos. República Dominicana está en la esfera de influencia de los Estados Unidos, es su principal socio comercial. República Dominicana recibe 10 millones de turistas y más del 60% de los turistas proceden de Estados Unidos. Una de las bases o de los pilares que sostienen la economía de República Dominicana son las remesas, al igual que México, pero esas remesas proceden de Estados Unidos. Entonces eso indicará que tenemos una vinculación con Estados Unidos muy próxima y que China no tiene ese gran nivel de incidencia. Sí lo tiene Cuba, que tiene muy buenos vínculos. Sí ustedes van a encontrar que en las Bahamas hay una presencia china. Un país como Dominica, y esto es interesante, ustedes saben que los chinos tienen ese gesto confuciano de la amabilidad. Y es que, por ejemplo, Dominica, a la gente le gusta las carreras de caballo y China dona un hipódromo. En Trinidad y Tobago la gente le gusta jugar rugby. Rugby no. ¿Cómo se llama este deporte que se utiliza, que se juega en la India, que se batea una pelota? Ahora se me va el nombre. ¿Quién me puede ayudar? Que es el deporte nacional de Pakistán. Cricket. El cricket, gracias. Cricket. Que aquí estamos muy acostumbrados al béisbol. Cricket donó un estadio de cricket. Cuando Costa Rica decide romper las relaciones diplomáticas con Taiwán, China dona un estadio de fútbol. Entonces, China poco a poco ha ido en la región del Caribe teniendo incidencia. Cada una de esas islas que ustedes ven, en el Caribe hay 14 estados y China con ese soft power ha tenido una presencia muy, muy china. Es decir, y esto es importante que lo tomemos en consideración, Deng Xiaoping, que es el padre de esa China moderna, nunca olviden lo que decía Samuel Huntington. Si hay un hombre que debemos admirar del siglo XX, se llama Deng Xiaoping, porque de un pueblo pobre lo convirtió en una potencia económica. Es Deng Xiaoping, que fue el hombre de las reformas. Y Deng Xiaoping decía, China debe hacer como las olas, llegar a los lugares, pero no tener sola esa presencia que se ve avasallante. Es decir, entrar como las olas, en grupo, tranquilo, sin despertar ninguna suspicacia. Y entonces eso es lo que ha hecho China en toda la región, no solamente en el Caribe, sino también en América del Sur. Pero en el caso de Puerto Rico y República Dominicana, no juegan un rol fundamental en esa política con relación a China. Muchas gracias, doctor Iván. Otra pregunta en el chat. ¿Los populismos deben de existir como equilibrio a otras formas de gobierno? ¿Cómo ve a México en el escenario internacional? Bueno, los populismos es una demostración de que la pornocracia llegó para quedarse.
Ya no podemos hablar de democracia, sino de pornocracia. En tiempos donde la inteligencia artificial o donde cualquier campaña que se quiera llevar a cabo se puede hacer a través de las redes y podemos utilizar trollers, y donde la gente ahora es más fácil de manipular que nunca. Los populismos, yo creo que no solamente llegaron para quedarse, sino que nos muestran que las democracias están en una encrucijada. Porque los populismos yo creo que son la más clara demostración de una visión común de destino de un país. No es posible que sigamos creyendo en mesías en política. Sí, el orden religioso sí es importante, tener una visión trascendente, espiritual, pero en la política no se puede improvisar nada. Porque todo lo que en política se lleva como improvisación es nefasto. Solamente satisface las gradas de los hinchas en ese momento en el cual están bajo furor. Luego vienen las lamentaciones y lloramos como niños lo que no supimos defender como hombres y mujeres, que es ser sensato. Ningún populismo puede servir de salida para que un país tenga estabilidad y tenga un mayor nivel de justicia social. México tiene una gran ventaja. Si vamos a hablar de poder blando, no se puede hablar de el idioma español sin contar con México, que es el país de mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Pero también México tiene una gran ventaja. Está en el Atlántico y está en el Pacífico. Tiene también otra gran ventaja. Hay un México dentro del territorio de los Estados Unidos. Y quizás yo creo que México no toma en consideración que, aunque muchos mexicanos no quieran admitirlo, no era Madrid el centro económico del gran imperio español. El centro era el virreinato de la Nueva España, que comprendía casi la mitad del territorio de los Estados Unidos y que incluía las Filipinas, y que comienzan la primera gran globalización del planeta con el galeón de Manila o galeón de Acapulco. Es decir, que no es por casualidad que hablamos de la China poblana, porque cuando la dinastía Ming, lo que se utilizaba para pagar los impuestos en China era la plata que salía de Zacatecas. Entonces ese México en este mundo del siglo XXI, yo creo que tiene un gran potencial, pero dependerá de los mexicanos tener lo que siempre es fundamental para que un país tenga futuro: visión común de destino. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, compañera Beatriz, va a participar ella en directo. Perdón, Cristina, hay perdón. algo que quería referir sobre Sí, claro, mí. claro. A mí me ha sorprendido porque en República Dominicana, yo que soy un señor mayor, ya tengo 51 años, recuerdo que toda mi generación escuchaba mariachis y conocemos la mayoría de los cantantes mexicanos que las generaciones mexicanas no conocen. Las radionovelas como Calimán, que son de manufactura mexicana, aquí se escuchaban, pero la incidencia de México era tal que en mi pueblo había una televisión que se encendía en el parque para ver siempre en domingo, que era un programa de televisión que un señor Velasco, me corrigen, se llamaba Velasco, algo así. Y México tenía una gran influencia en nuestros países a través del cine, a través de la televisión. Y México, yo creo que se descuidó mucho de ese mundo latinoamericano. Muchas gracias, doctor. Aquí comentan que es Raúl Velasco. Raúl Velasco. Gracias. Gracias, compañera Jocelyn. Adelante, Beatriz, por favor. Su pregunta. Gracias, buenas noches. Pues sí, como decía don Raúl Velasco, aún hay más, ¿verdad?
Pues, profesor, la verdad es que mi gratitud eterna por esta gran charla, porque de verdad es pues muy sano conocer toda la información que nos está proporcionando y la verdad es un descalabro el que nos está dando muy diplomático al decirnos todas las grandezas que tiene nuestro país y que desafortunadamente no hemos sabido defender. Hoy en día está muy de moda el concepto del nearshoring, la geolocalización, y México es el centro de ese tema. Y me llamó mucho la atención el comentario de precisamente de la crisis que tenemos por la cuestión de la crisis democrática, por el exceso de populismo. Y pues estamos en ese momento más arriba de la ola todavía en ese tema, ¿no? Estamos en una situación muy álgida y, y sí, efectivamente, se visualiza el nearshoring como una gran oportunidad para México para hacerse una cuarta potencia mundial, pero tenemos tantas situaciones que me gustaría que su punto de vista geopolítico, más que geopolítico, en todo el entorno que está usted englobándonos de manera muy puntual en esta conversación, porque tenemos muchas esperanzas en esa figura, pero realmente hay muchas situaciones que desde mi punto de vista, si no lo sabemos manejar, se nos va a ir de las manos o peor aún, no, pueden abusar una vez más de nuestro país. Me gustan los comentarios. Yo creo que lo fundamental para tener éxito a nivel de las relaciones internacionales es la institucionalidad. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene no solamente México, sino toda América Latina, sigue siendo estados que carecen de instituciones fuertes, donde se toma más en consideración el paso de los individuos y no así la fortaleza de las instituciones. Y no importa cuánto pueda un país producir y tener vínculos comerciales o, como siempre ha sucedido en América Latina, que nuestras materias primas son aprovechadas si no existen instituciones sólidas que tengan un proyecto de largo plazo. Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Tanto es así que si usted toma en consideración las encuestas que se hacen en términos de incidencia a nivel global, es increíble que un país como Suecia tenga más influencia en el ámbito internacional que México y que Brasil. Y el problema es fundamentalmente institucional. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gran lujo y gusto poder escuchar y aprender tanto de usted en ese momento, bueno, en esa charla, en esa magna ponencia. Si no hay más preguntas, pues le cedo el uso de la palabra a nuestra directora académica, la maestra Álvaro Reyes, para clausurar ese magno evento. Muchas gracias a todos y a todas. Un último paréntesis, porque por supuesto, ya que soy dominicano, terminé un trabajo hace una semana donde descubrí que ustedes tienen una avenida en México que se llama Delfín Madrigal, en el DF. Así es. Delfín Madrigal es un legislador dominicano que propone en 1870 y pico que a Benito Juárez se le llame el Benemérito de las Américas. Y por eso es que en México esa avenida lleva ese nombre. Luego, una familia de dominicanos se va a vivir a México y de ahí tiene México a don Emilio Portes Gil, que no solamente fue presidente del Congreso de México, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, embajador de México en la India, sino también presidente de México.
y era hijo de dominicanos. Y luego siempre le digo a los mexicanos que una de las series más famosas que tiene México es El Chavo del Ocho. ¿Y ustedes recuerdan a Enrique Segoviano? Enrique Segoviano nació cerca de donde se encuentra Punta Cana hoy. Nació en La Romana. Y para concluir, también está Andrés García, que es hijo de republicanos españoles nacidos aquí en República Dominicana. Y finalmente, un maestro de la música dominicana, que es el maestro Mario de Jesús, quien se fue a vivir a México y tuvo familia en México. Es el compositor de la canción más corta que se hizo famosa en México, que es Y, aquella que dice, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? Esa canción es de un dominicano. Porque quería darle a los dominicanos, que yo sé que hay algunos que están escuchándonos, esas, digamos, primicias de un vínculo histórico nuestro con México. Así que muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a usted. Gracias a todos y todas. Maestra Alba, adelante. Un gran gusto. Muchas gracias, doctor Iván Gatón, por este pues deleite, ¿no? Con esta charla tan interesante, agradable. Bueno, no me quedo corta con tanta, pues con estas expresiones. Le agradecemos mucho y sabemos que está a 2 horas de diferencia de nosotros, ya es un poquito tarde quizás por allá y lo agradecemos mucho que esté por aquí. Aquí la maestra Cristina está compartiendo esta constancia, este reconocimiento simbólico, perdón, que le haremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes también por acompañarnos. Gracias a la maestra Cristina por gestionar y por llevar esta conducción de esta sesión. Muchas gracias a todos. Aplauso a nuestro invitado, ¿no? Muchísimas gracias. Esta semana académica continúa. Todavía el día de mañana tenemos otra conferencia. Si me permiten nada más compartirles la información acerca del evento que tendremos el día de mañana. Es la conferencia Análisis del Riesgo Logístico en una agencia aduanal y va a exponer la coordinadora académica de la Maestría en Comercio Internacional. Es mañana, viernes 26 de abril a las 20 horas. Ahí los esperamos. Agradecemos mucho su presencia y, bueno, yo ofrezco aquí una disculpa nuevamente de nuestra rectora. Ahí se trabó aquí un poquito mi máquina. Perdónenme. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Sí. Gracias. Por disculparme. Aprovecho no, para ya llegó. saludarle y agradecerle a la maestra Cristina por esta gestión. Entré un poco tarde por una situación de acá del trabajo, pero sin duda alguna una gran oportunidad. Como bien lo dijo la maestra Cristina, es una gala. Me uno a las felicitaciones y, por supuesto, agradezco la oportunidad de tenerlo en la tercera semana académica de Global Open Campus University. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Iván. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos.